Señor, vamos a continuar con nuestro estudio de ¿qué libro estamos estudiando? Génesis, ¿verdad? Ya llevamos más de un año, empezamos en el mes de mayo del año pasado y estamos finalizando octubre y nos faltan solo nos restarían 2 capítulos por concluir nuestro estudio de Génesis. Y no ha sido un estudio a profundidad, porque invertiríamos varios pares de años en estudiar a fondo el libro de Génesis. Pero hoy vamos a situarnos en el capítulo 48. Vamos a ir avanzando poco a poco. Este capítulo 48 tiene 22 versículos. No los vamos a leer en este momento, los 22 versículos, pero vamos a ir leyéndolos conforme a lo que vamos en la enseñanza. Amén. Y el mensaje de hoy se llama el Dios que hace posible las cosas. Amén. El Dios que hace posible las cosas. ¿Sí? En la vida del cristiano, lo que más debe tener presente es que el Dios a quien usted y yo servimos, el que es nuestro Señor y Salvador, es el único Dios, ¿sí? Y es suficientemente poderoso para hacer en nuestra vida cosas extraordinarias. ¿Por qué lo debe tener presente? Porque usted y yo atravesamos infinidad de situaciones, infinidad de momentos en los cuales lo que más es confrontada es nuestra fe, ¿sí? Nuestra confianza. Por eso lo que más presente debe tener el cristiano, el hijo, la hija de Dios, es que el Dios al que le ha abierto su corazón y que le ha recibido como su suficiente Salvador, es el único Dios y es el Todopoderoso, el que tiene poder para hacer en su vida cualquier cosa. Amén. Y en eso se centra esta enseñanza en esta hora de la tarde. Amén. Lo primero que quiero compartirle es lo que ocurrió en la vida de Jacob. ¿Qué ocurrió? Yo le he puesto este punto así: reconociendo en mi vida que quien hace las cosas posibles es Dios. Se lo voy a repetir otra vez. Reconociendo en mi vida que quien hace las cosas posibles es Dios. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos para que yo le explique el porqué de este punto. Capítulo 48, versículo 1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Amén. Ahí nos detenemos tantito. En el primer versículo de Génesis 48 dice: sucedió después de las cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Pero el verbo que se ocupa ahí, el verbo hebreo para enfermo, es el verbo, y le voy a explicar por qué. Le voy a explicar el punto. Es el verbo, lo voy a tratar de escribir. Jalá. Que no solamente significa enfermo, sino gastado o
cansado o débil. En otras palabras, Jacob estaba llegando al final de sus días. Su cuerpo estaba débil. La razón por la cual mandaron a llamar a José es porque él ya estaba en el último tramo de su vida. Y usted sabe que cuando alguien está llegando al final de sus días, su cuerpo está cansado, está agotado. No tanto que estuviera enfermo, sino que ya era un hombre de edad avanzada, ¿sí? Y en ese estado de edad avanzada, en el final de sus días, Jacob le da una revelación a su hijo José de lo que Dios significaba en la vida de Jacob. Yo creo que cualquier persona, cuando está en el último tramo de su vida, puede en algún momento realmente reconocer que siempre la mano de Dios ha estado para él o para ella, sobre todo en un creyente, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Amén. Por eso es que casi al terminar el ciclo de vida de Jacob, viene y manda a llamar a José. Sus hermanos le dijeron a José: tu padre ya está muy cansado, ya está muy débil, probablemente le falta muy poco. Imaginémonos que así fue que le dijeron. A causa de eso, José viene con sus hijos Manasés y Efraín. Y dice la Biblia que cuando le informaron a Jacob que José venía, él se esforzó para sentarse en la cama y revelarle a José la causa por la cual Jacob estaba ahí. ¿Cuál es esa causa? El versículo 3 dice: y dijo a José, el Dios que me apareció en luz en la tierra de Canaán y fíjese, la palabra que ocupa ahí es el nombre con el que se le conoce, es el Shaddai, el Dios omnipotente. Y ese nombre de Dios llamado el Shaddai, su traducción significa no tan solamente el todopoderoso, sino el autosuficiente. ¿Y qué significa autosuficiente? Que Él no necesita de nadie, que Él tiene todo el poder, toda la capacidad. Él es soberano, Él se vale de sí mismo. ¿Me explico? Ahora, cuando Jacob le estaba diciendo a su hijo José, es que estaba reconociendo que durante estos 100 y tantos años de vida, todo lo que había llegado a ser Jacob había sido por causa de Dios. Por eso es que él le dice, el Dios omnipotente, el Shaddai, Él se me reveló, Él se me manifestó en luz. Luz es Betel, ya lo vimos antes. Ahí Él se me reveló y Él me bendijo. Fue la bendición de Dios la que ocasionó que Jacob pudiera estar en donde estaba. No que Jacob no tuviera problemas, sino que a pesar de todo lo que vivió y a pesar de todo lo que enfrentó, Jacob reconoció que había sido esa bendición recibida del Dios omnipotente quien le había llevado hasta el final de sus días. Porque en el versículo 4 dice, y me dijo, yo te haré crecer. ¿Y qué más? Y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esa fue la causa que Jacob estuviera ahí. Fue que Dios le bendijo y le dijo lo que haría con él. Dios había estado en control de la vida de Jacob. Jacob lo reconoció. Jacob dijo, lo que yo he vivido,
lo que a mí me ha pasado, los bienes que tengo, los males que tengo, todo se lo he debido a Dios. Dios es el que me ha bendecido. ¿Me explico? Él estaba reconociendo que durante todo este tiempo y el estar ahora con su hijo, quien había creído muerto durante 22 años, Jacob había creído que José estaba muerto. Jacob, recuerden que salió huyendo de la casa de su padre Isaac. ¿Sí? Se fue sin nada. Llegó a donde estaba su suegro. Su suegro le engañó. Estuvo trabajando por él. Y aún así Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque Dios se le había aparecido. Y aunque se levantaron y tuvo enemigos, Jacob ahora estaba delante de José, relatándole y diciéndole: estoy aquí a causa del Dios omnipotente. ¿Me explico? Por eso es que el creyente debe de saber que cuando Dios te da una palabra, se puede levantar 1000 diablos, pero el diablo no va a detener la palabra que Dios te ha dado. ¿Sí? Porque es por causa de Dios. Amén. Jacob estaba ahí porque Dios lo había bendecido. Porque Dios le había dicho. Estaba ahí. Amén. Estaba reconociendo que todo lo que había pasado en su vida había sido por Dios. Aún los malos momentos, porque en los malos momentos Dios se le manifestó a Jacob. A veces nosotros no quisiéramos vivir los momentos malos de la vida. Pero es que en esos momentos de adversidad vas a tener un encuentro con el Dios vivo. Forman parte de tu vida. Las lágrimas forman parte de tu vida. Los momentos de enfermedad forman parte de tu vida. Porque en medio de esos momentos Dios se va a revelar y Dios te va a sacar de ahí para que al final de tus días puedas expresar como Jacob y decirle a alguien: si me ves lleno de canas, si ves que estoy con mi esposo o con mi esposa, si ves que estoy rodeado de hijos, ha sido a causa del Dios que me bendijo. Ha sido a causa del Dios en quien yo he creído. No ha sido mi recurso, no ha sido mi fuerza. Es Dios el que ha bendecido mi vida. ¿Me explico? Eso es reconocer. Tú puedes hacer un recuento del 2000 al día de hoy, 22 años. Tú puedes, y yo te invito a que hagas un recuento y escribas, y vas a ver que en los momentos más difíciles de tu vida, que creías que no salías, ¿qué crees? Pues saliste. Y ahora puedes ser de testimonio. Ahora tú le puedes decir a la gente: yo creí que de esa yo no salía. Yo creí que de esa yo no la contaba, pero te lo cuento no porque yo sea la gran cosa, sino porque Dios ha decidido bendecirme. Él es el que me ha sanado, Él me ha libertado, Él me ha restaurado. ¿Me explico? La mejor herencia que Jacob le podía dejar a José es hablarle del secreto en su vida. ¿Sí? ¿Quién era ese secreto? Dios. Le estaba revelando, por eso dice que hizo un esfuerzo. Y al primero que le manifestó, ¿por qué? Porque paso siguiente, vamos a ir a lo siguiente. Pero después de eso, quería que José estuviera bien presente. Que aunque Jacob ya no estuviera, Dios, que es eterno, estaría con él. Amén. Y yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. No necesitas que el año finalice para hacer un recuento de que Dios ha estado contigo siempre. ¿Sí? Sino que cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, tú puedas rememorar
lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y que le des gracias. ¿Sí? Y que reconozcas en todo tiempo que Dios es bueno y que es Dios el que te ha sacado adelante. Amén. Entonces dice, y le dijo que Dios le había hecho o le había dicho, lo había bendecido. Cuando Dios bendice a sus hijos, cuando Dios bendice a su pueblo, no hay quien pueda estorbar. Ahora, la vida no es fácil. Estamos hablando que Jacob tenía más de 100 y tantos años. Pero no pienses que la palabra que Dios te dio ha quedado anulada. Tu vida todavía no ha terminado. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Sí. Aún verás la gloria de Dios. Aún verás el favor de Dios sobre tu vida. Por eso es que decía, lo más que el cristiano debe tener presente en su vida es esto, que sepa que el Dios al que le ha rendido su vida es el único Dios y es el Todopoderoso, el que hará posible que las cosas ocurran en su vida. ¿Quién le hubiera dicho a Jacob que 22 años después y más iba a estar hablando con su hijo José? Él creía que estaba muerto, 22 años creyó que estaba muerto. Y un día de buenas a primeras regresan a sus hijos y le dicen, ¿qué crees? No estaba muerto. No andaba de parranda. Usted se puede imaginar esa escena en el borde de esa cama ya. No sé si tenía pelo o no tenía pelo Jacob. Pero arrugas lo seguro es que sí. Muchas probablemente. Y imagínate, le dijo, José, acércate. Y le dijo, el Dios El Shaddai se me apareció. Y Él me dijo, y como Él me dijo, y como Él tiene poder, yo le creí y aquí estoy. Sí. ¿Por qué? Porque es la persona de Dios que hace posible las cosas. Amén. En el versículo 8, el versículo 5 dice, y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, ¿qué son? Míos son, como Rubén, Simeón serán míos. Fíjese que Jacob adopta a los hijos de José como suyos, ¿sí? Los hace parte, les pone en la misma posición que los hermanos de José. Dejan de ser nietos para ser hijos, ¿sí? Esto algunos opinan que era por lo que José había hecho por la familia y que era como un reconocimiento a la vida de José. Dice, y los que después de ellos, versículo 6, y los que después de ellos has engendrado serán ¿qué? Tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. De hecho, a partir de ahí, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, vienen a ser considerados parte de las 12 tribus de Israel. Y no se menciona el nombre de José dentro de las 12 tribus, porque el nombre de José queda por Efraín y Manasés, ¿sí? En vez del nombre de José. Y ya le dice Jacob, después todos los hijos que tengan el titipuchal, eso ya van a ser tuyos. Pero los dos míos serán Efraín y Manasés. Amén. Dice, versículo 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. ¿Sí? Del versículo 8 al 14, dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos.
que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban, ¿qué? Tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Ahí vamos a detenernos tantito. Dice que en el versículo 8 dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? No sabemos si era la primera vez que los veía, porque versículo después dice que los ojos de Jacob ya estaban muy cansados, ya no alcanzaba a ver y probablemente no los reconoció. Yo me voy más con la idea de que no los reconoció a causa de que ya no tenía una buena vista. Amén. Porque ahí explica el texto, explica que ya sus ojos estaban muy cansados, muy agravados, ya muy gastados. Estamos hablando que tenía 100 y tantos años de edad, ¿sí? Si nosotros a veces a los 40 años ya no andamos viendo bien, imagínense 100 y tantos años después. Y dice que cuando lo vio, pues no los reconoció inmediatamente y le preguntó a José, ¿quiénes son estos? Y ya José les dice, estos son mis hijos, ¿sí? Y el versículo 11 me parece maravillosa la expresión. ¿Qué dice el versículo 11? Fíjese, esa expresión tan natural, tan honesta de Jacob. Dice, yo no pensaba ver tu rostro otra vez. ¿Por qué? Porque él lo consideraba muerto. Dice, pero mira, no solamente te he visto a ti, sino también estoy viendo tu descendencia. ¿Quién hizo posible eso? Dios. Y él lo dice ahí, Dios me ha hecho ver tu descendencia. Cuando uno pone atención en esa expresión tan honesta, tan franca de Jacob, él dijo, yo ya había perdido las esperanzas. Pero ahora te estoy viendo a ti y veo a tus hijos. No pierdan las esperanzas, porque nuestro Dios es poderoso. ¿Sí? Confía en Dios. ¿Sí? A lo mejor tú dices, es que yo no veo que mis hijos quieran buscar a Dios. Y ya me siento que no pierdas las esperanzas. Un día entrarás con tus hijos. Un día los verás sirviendo. Y un día les dirás, ¿te acuerdas cuando eras un gran rebelde y no querías saber nada de la iglesia? Y mírate ahora, ¿quién diría que ahora eres pastor o pastora? ¿Sí? Aquí tienen un vivo ejemplo de uno que había dicho que jamás en su vida le serviría a Dios. Y años después, aquí estoy. Por causa del Dios que promete. ¿Me entiende? Es la persona de Dios. Si Él ha dicho, así se hará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Un día verás a esa persona por la quien estás orando. Un día verás lo que tú has pedido. A lo mejor no ambicionas, pero quieres una casa. Y parece que tus condiciones hoy ni para una de cartón te da. Porque no tienes las condiciones económicas. Pero el que ha prometido que te va a proveer y te dará, es fiel. Puedes imaginarte cuando estés de frente a tu casa, sea grandota, chiquita, pero va a ser tuya. Con tu esposo, tu esposa, tus hijos, le digas, ¿te acuerdas que imaginamos que nunca íbamos a tener una cosa propia? Mira ahora. ¿Por qué? Porque es Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Lo que batallamos a veces es nuestra fe. A veces nuestra fe fluctúa. Pero Dios es fiel. Amén.
Dios es fiel. Por eso es que este primer punto es reconociendo que el que ha hecho posible las cosas en mi vida es Dios. ¿Sí? No que no haya atravesado momentos difíciles, pero Dios cumplirá su palabra. Amén. Entonces dice el versículo 11, dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Sí? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Amén. Mire, dice que se acercó Manasés y Efraín. Y el punto era que Jacob extendiera su mano derecha sobre Manasés, que era el primogénito, y su mano izquierda sobre Efraín, que era el menor. Pero la Biblia dice que lo hizo al revés. Puso su mano derecha en el menor y su mano izquierda en el mayor. Sí. Lo hizo adrede. Después veremos por qué lo hizo adrede. Y el versículo 15. Y ahí entró el segundo punto. El segundo punto es: quien hizo en mi vida las cosas posibles, lo hará en mi descendencia también. Escuche. Quien hizo en mi vida las cosas posibles, lo hará en mi descendencia. Ahora mire, Jacob le había dicho a José. ¿Por qué Jacob le empezó diciendo a José que el Dios omnipotente se le había aparecido? Porque ahora Jacob iba a bendecir a los hijos de José. Y quería que José tuviera la certeza de que si Dios lo había hecho en Jacob, lo haría en su descendencia también. ¿Sí? Por eso es que llevó a José a centrar su atención en la persona de Dios. Porque la bendición que Jacob le iba a dar a sus hijos era una bendición que sabía que el Dios omnipotente, que se le había aparecido a él, lo haría en su descendencia. ¿Sí? Por eso es que lo que Dios haga en tu vida, lo hará en tu descendencia. Y lo hará aumentado. Amén. Porque empieza en el versículo 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron, ¿quiénes? Mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a quienes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Pero en el versículo 15 dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac. Nótese esta oración: el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Nótese cómo todo está centrado en la persona de Dios. ¿Sí?
Y esa expresión se la voy a tratar de escribir. No le voy a decir cómo se pronuncia porque yo no sé pronunciarlo, pero se lo voy a escribir en español. Esa expresión es la siguiente, donde dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres y el Dios que me ha mantenido es esta. Ahorita lo vamos a leer. A ver si alcanzan a ver hasta allá atrás. Ya mandamos a reparar el pizarroncito. Más o menos se leería así en nuestro español. Se lee así: Ha Elohim Haroe Oti Meodi Ad Hayom Hase. Es en hebreo. Ha Elohim, que es Elohim, Haroe Oti Meodi Ad Hayom Hase. ¿Qué significa? La traducción sería: el Dios que me ha pastoreado desde que existo o desde mi existencia hasta el día de hoy. Roé es pastor. La traducción La Reina Valera dice: el Dios que me ha mantenido. Pero el original hebreo dice: el Dios que me ha pastoreado, que me ha cuidado. Y dice: desde que existo o desde mi existencia, significa desde que estaba en el embrión. ¿Recuerda quién dijo: mi embrión vieron tus ojos? ¿Quién lo dijo? David. Y David dijo: Jehová es Roé. Y Jacob dijo: el que me ha pastoreado toda mi vida. ¿Por qué le digo? Este punto se llama: quien hizo posible las cosas en mi vida, lo hará posible en mi descendencia. Jacob estaba diciendo: yo estoy bendiciendo a Manasés y a Efraín, no en mi nombre, sino en el nombre del Dios que a mí me ha pastoreado, que a mí me ha cuidado, que a mí me ha sustentado, que a mí me ha mantenido. Y si lo ha hecho conmigo, lo hará con tu descendencia, porque si lo hace conmigo, lo hará también con ellos, porque Él es eterno. ¿Sí me entiende? ¿Me explico? Por eso es que estaba centrando toda la atención en la persona de El Shaddai, el Todopoderoso, el que hace que las cosas ocurran. Jacob estaba ahí, habiendo sido el segundo, habiendo sido de alguna manera le estafaron. Ahora José lo entendía. José había sido vendido por sus hermanos. José había estado en la cárcel. Claro que José entendía que si ahora era gobernador de Egipto, había sido por la mano poderosa de Dios. ¿Sí? Y por eso es que le dijo: el Dios que me ha pastoreado. Amén. Aleluya. Si pueden, dejen el teléfono, pongan atención. Amén. El Dios que me ha pastoreado, el Dios que me ha cuidado, el Dios que ha estado conmigo, el Dios que me ha mantenido. Ahí está. El Dios que me ha mantenido. Pero esa palabra a mí me pareció muy interesante, por eso se los comparto. El que me ha pastoreado.
Y eso me vino cuando David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? ¿Qué hace un pastor? Cuida. ¿Qué hace el pastor con las ovejas? Las lleva a pastos verdes, las lleva a aguas tranquilas. Si viene alguna fiera, ¿quién lo defiende? ¿Quién se defiende, la oveja o el pastor? El pastor. Y entonces estaba diciéndole, si lo ha hecho conmigo, lo hará con los tuyos. Dice, y el ángel, el versículo 16 dice, el ángel que me liberta. Pero note que ahí la palabra ángel está con la A mayúscula. No porque Dios sea un ángel, sino que él estaba diciendo algo que le había ocurrido a Jacob. Recuerden que aquella noche se peleó con un varón e Israel dice que era un ángel, ¿sí? Entonces dice el ángel, ¿sí?, que me liberta. Y ahí es el ángel que me redime de todo mal, ¿sí? Y esta palabra, este verbo redimir, es la primera vez que aparece ahí en la Biblia. El verbo redimir. ¿Qué es este verbo? Se lo voy a tratar de escribir. Se lo voy a escribir. Y nos vamos a centrar otra vez en la persona de Dios. Es este verbo que es el verbo goel, que significa redimir, liberar, pero también asumir responsabilidad. Y para explicárselo vamos a Levítico 25:25. Y no pierda Génesis 48. Levítico 25, verso 25. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Levítico 25:25. Cuando tu hermano, dice, empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. En otras palabras, mire, supongamos que yo pasé una dificultad y me vi obligado a vender algo que era mío, ¿sí? Pero yo no tengo la manera de recuperarlo. Por ley es que el pariente más cercano tenía el derecho y la responsabilidad de poder recuperar, de poder comprar, de poder pagar o de salir como por fiador de su pariente para volver a adquirir lo que había vendido. Entonces dice, el ángel que me ha libertado. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es eso? Y me explicaba. Él es el que tiene los recursos para traer a nuestra vida todas aquellas cosas que son necesarias. ¿Sí? Dice, el ángel que me ha liberado. ¿Cuántas veces quisieron verle la cara a Jacob? ¿Sí? Sin embargo, Dios no lo permitió. Dios le dijo, haz esto, y le puso con unas varas, y aunque el suegro le quería robar, no podía. ¿Por qué? Porque el ángel, dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Ahora, dice, todo lo que a mí me han querido robar, no lo han podido, porque Dios lo ha reclamado. Él sí tiene los recursos que yo
no tengo. ¿Me explico? ¿Sí? Él tiene los recursos que ustedes y yo no tenemos. ¿Sí? Y Él se encarga de liberarnos. Él se encarga de redimirnos. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces le estaba diciendo a José, mira, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Jacob y José iban a morir en algún momento, pero Dios, que es eterno, se iba a encargar de llevar a cabo en la vida de estos jóvenes conforme lo que Él había declarado. Le estaba diciendo, mira José, aunque aparentemente no tengas nada y no tengas los recursos, el Dios que tú le sirves, Él sí tiene los recursos y Él te va a dar, porque le había dicho Dios a Jacob, haré de ti una gran nación, haré de ti una estirpe de nación. Y José y Jacob estaban ahí a causa de la persona de Dios, porque Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos. ¿Sí? Lo que Dios quiera, imagínate, tú estás sirviéndole a Dios y le estás buscando a Dios. Yo sé en mi corazón mientras escribía, tengo la certeza de que la descendencia de ustedes, Dios va a levantar gente de bendición a la nación. Habrá en su descendencia no tan solo pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, salmistas. Habrán presidentes, médicos, científicos. Y usted dice, en mi descendencia, sí, porque no se trata de ti. Se trata del que sí puede, el que sí tiene los recursos. Y si te ha guardado a ti, guardará a los tuyos. Y lo que no se pueda en ti porque la vida no te alcance, Dios lo hará en tu familia. ¿Me explico? Así que en el capítulo 49 veremos la dicha, la bendición que es bendecir a los hijos. Por eso es que Jacob le dijo a José, el Dios que me ha pastoreado, el Dios que me ha cuidado, el ángel que me liberta, bendiga a estos jóvenes, porque Él sí puede hacerlo, porque Él sí puede darle, porque Él sí los puede posicionar, porque Él sí los va a cuidar, Él sí los va a guardar, Él los va a librar de todo mal. ¿Sí? Así que tú debes de estar completamente tranquilo y tranquila de que lo que Dios ha hecho en tu vida lo hará también con tu descendencia y mayores. ¿Me explico? Cosas mayores Dios hará. ¿Sí? Tú imagínate, visualízalo en tu corazón. Dile, Señor, yo sé que si me veo a mí, no tengo las formas, los medios, los recursos. Y fíjese que Dios, le voy a contar algo. Y cuando lo escuché, no me alegré tanto como me alegro en este momento. Hay un hermano en la fe, algunos de ustedes lo conocen. Un hermano en la fe, se llama Arturo Miles. Él es músico, él está en Estados Unidos con su familia. Y él le compartía a unos jóvenes, porque él es un músico extraordinario, excelente músico. Yo lo respeto, no tan solo como hermano en la fe, sino como músico. Él ha grabado con productores de otras naciones, trabajó en un tiempo para TV Azteca, hizo algunas cosas. Y él decía, ¿saben? Y él contaba su testimonio y le va a parecer extraordinario porque cuando Dios te señala, Dios hace cosas poderosas. Él es habilidoso, tiene mucho talento, una inteligencia musical. Realmente conozco muy pocos como él y conocerlo de manera personal. Y él dice que
que cuando aprendió, él dice, yo aprendí por una cosa difícil en mi vida. Dice que en una ocasión su padre le pegó a su mamá. Él tenía como 10 años, su padre era un alcohólico. Le pegó a mi mamá, casi le saca el ojo, dice. Y yo veía que le estaba pegando a mi mamá y yo salí corriendo. Dice, yo tenía como 10 años, dice. Y yo salí corriendo, dice, y me metí a una iglesia católica. Dice, había imágenes, había todo. Y yo estaba llorando. Alguien se me acercó y me preguntó, ¿y qué tienes, niño? Dice que mi papá le pegó a mi mamá, dice. Le pegó muy feo y me vine para acá, no sé qué hacer. Y una persona de ahí le dijo, mira, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y dice, en ese momento iban a empezar a cantar los del coro y me llevaron ahí. Y yo escuché que cantaban. Dice, y me dijeron, ¿tú sabes cantar? No, bueno, pero canta, dice. Te va a hacer bien, de todas maneras te vas a ir. Y yo empecé a cantar, dice. Y se burlaban porque mi voz era tan delgada que parecía de niña. Y me pusieron con el del lado de las niñas, dice, porque mi voz era delgada y estaba cantando. Dice, y yo seguí yendo, dice. Y en una de esas vi una guitarra. Y me llamó la atención. Y dice, y yo quise, y dije, ¿y eso qué es? Dijo, una guitarra. Dice, y entonces yo agarré, dice, me pinté el brazo como si fueran las cuerdas de guitarra. Y ahí lo que me enseñaban, dice, en el brazo me lo ponía. Y andaba yo en la escuela con mi brazo aquí y poniendo mis acordes. Y ahí andaba yo. Después agarré un palo, dice, le puse una liga y a forma de cuerda. Y ahí empecé, dice. Y así empezó. Pero dice, después yo quise saber por qué yo tenía también esa habilidad. Sé que Dios me lo dio, pero quise indagar. Y empecé a averiguar. Y me fui a donde hay formas de entrar al árbol genealógico. ¿Alguna vez hicieron ustedes el árbol genealógico? Ahí dice, pero no fue ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, sino un tío de por 1900 y tanto, filarmónico. Y yo me fui, dice, averigüé qué es filarmónico. Dice, un apasionado por la música. Ese tío, dice, acabó mal. Pero ese tío en mi descendencia, dice, era un apasionado de la música. Y eso fue brincando hasta que llegó a mí. Pero ahora todos mis recursos los ocupo para Dios. ¿Quién iba a pensar que un músico que acabó mal iba, por la mano de Dios, iba a hacer que ese talento pasara para que llegara en la persona indicada? Y ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú, siendo temeroso de Dios, si eso sucedió en la vida de una persona que no era impía y le llegó a alguien que ahora es un hijo de Dios, imagínate las cosas extraordinarias que Dios puede hacer con tu descendencia. ¿Sí? Imagínate las cosas poderosas que Dios puede hacer con tu línea. Así que dile a tus hijos, apúrense, ¿verdad? Para que entre más haya, más posibilidades. Por eso es que le dijo el ángel que a mí me ha pastoreado, el Dios que a mí me ha pastoreado, Roy, el ángel que a mí me ha cuidado, bendiga a estos jóvenes. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho conmigo, lo hará con ellos. Amén. Porque se trata de la persona de Dios, el Shaddai. Amén. Y entonces dice que Hebreos 11:21 nos dice, vaya alguien y Hebreos 11:21, vamos a ir concluyendo ya. Dios es bueno, amén.
Por la fe. ¿Qué hizo Jacob? Al morir, bendijo y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe. Por la fe. La fe hizo que él bendijera a los hijos de José. ¿Sí? Cuando, gracias a Dios nosotros ya tenemos hijos, pero cuando ustedes, mamás que van a ser abuelas, cuando esté su hija, su nuera, embarazada, ponga su mano con aceite ahí sobre su pancita y desate la bendición. Que el Dios que a mí me ha cuidado, así como Jacob, que el Dios que me ha sacado adelante, que el Dios que me ha bendecido más allá de lo que imaginaba, te bendiga, te guarde, te haga prosperar, te use con poder. ¿Sí? Bendiga su descendencia, confiando en el Dios que usted le sirve. La bendición de Jacob fue por la fe en el Dios que se le había revelado. Amén. Y si usted ya sus hijos están grandes, todavía bendígalos, porque Dios hace cosas maravillosas. Amén. Entonces, en el versículo 18 dice: y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, ¿verdad? Porque recordemos que las había puesto al revés. Dice: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Fíjese, 2 veces le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. No estoy haciendo las cosas a lo loco. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Mire que Jacob no estaba haciendo las cosas sin saber. Jacob tenía una revelación de lo que esos 2 pequeños serían y que el menor sería más grande que el mayor. Hay gente que no va a entender algunas cosas porque no se entienden de maneras lógicas ni en el mundo natural. Hay cosas que solamente se van a entender en lo espiritual. ¿Sí? Hay cosas que no se van a entender por la lógica o por las cosas naturales. José le estaba diciendo: no, papá, estás mal. Tu mano debe ir sobre el mayor acá. Y Jacob le dijo: no, tú no entiendes. Tú no estás viendo lo que yo sí estoy viendo. Y hoy en día sucede lo mismo. Habrán cosas en tu vida que no tendrán lógica y la gente no la entenderá de manera natural. Pero en lo espiritual hay una razón. Hay un propósito. Amén. Las cosas en nuestra vida no pasan por accidente, sino que ocurren por algo. Amén. Así que las cosas naturales no aplican en la vida del cristiano, sino las cosas sobrenaturales. Así que el menor fue mayor que fue más grande que el mayor. ¿Sí? No porque así fuera, sino al primogénito le confería mayor todavía, pero en la bendición de Dios el menor fue hecho mayor. Amén. Y termina versículo 20, dice: y los bendijo aquel día diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: y aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Sin embargo, este último versículo, el versículo 22, que dice que tomó una parte del amorreo, si usted lee Génesis, no encontrará ninguna cita que hable de alguna batalla que haya tenido Jacob. No se habla. ¿Por qué razón la Biblia no la estipula? Porque en este relato sí lo menciona Jacob, pero no hay otra mención. Porque hay cosas en la Biblia que quedaron para que las sepamos y otras no.
En Juan capítulo 21, versículo 25 dice que Jesús hizo muchas otras cosas que si se hubieran escrito, los libros no alcanzarían. ¿Sí? Hay cosas que en la Biblia usted y yo debemos de saber y hay otras que no quedaron, pero a veces nosotros queremos saber por qué. Y a veces en esa interrogante de querer saber, uno termina confundido. Amén. Así que solamente nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Así que mis amados hermanos, este ha sido el tema del día de hoy. El Shaddai, el Dios que hace posible las cosas en mi vida. ¿Sí? Que tu fe no esté basada en lo que tus ojos naturales ven, ni en la circunstancia en la que te encuentras actualmente. ¿Sí? Porque las cosas que Dios ha prometido que ocurrirán en tu vida, ocurrirán. Si le hubieran preguntado a José cuando estuvo en la cárcel, si creía verdaderamente en su sueño, híjole, y uno diría, bueno, creo que el sueño pues no era de Dios. Pero si le hubieran hecho esa misma pregunta ya cuando estaba en el trono de Egipto, obvio, su respuesta iba a ser diferente. Así que Dios ha de cumplir su plan y su propósito. ¿Sí? Porque Él tiene el poder. Él es el Todopoderoso. Y si lo ha hecho en ti, lo hará en tu descendencia, en tu familia. Amén. Así que sigue confiando en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.